desde este momento. Entonces, buenos días con todos. Vamos a empezar la clase. Vamos a continuar con el tema que nos incumbe, que es la teoría de los servicios públicos. Entonces, bajo ese contexto, hablábamos el día de ayer de que la teoría de los servicios públicos en cuanto tal, lo que iba a generar es una especie de dinámica en el Estado que nosotros íbamos a tomar y íbamos a asumir precisamente para dar satisfacción, dar cumplimiento, diría yo, a los derechos constitucionales reconocidos, ¿sí? Como la salud, como la educación, por ejemplo. Pero también teníamos que tomar en cuenta de que los servicios públicos iban a estar ligados directamente con los sectores estratégicos, decíamos. Pues para poder dinamizarlos es necesario institucionalizar una red de servicios públicos para poder beneficiarse de ese tipo de recursos. Por ejemplo, el agua o la energía en todas sus formas, decíamos. Efectivamente, el agua es un recurso natural no renovable, que no puede estar sujeto a la apropiación y es el Estado quien se encarga, pues, ¿no?, de realizar su gestión correspondiente, sea directamente mediante servicios públicos prestados directamente por el Estado o en alguna medida con la participación privada si es que encontramos un contrato de concesión, pues, ¿no? Pero también no nos debemos olvidar, decíamos, de que los servicios públicos también van a estar ligados directamente por el conjunto de necesidades que la sociedad va arrojando, va presentando con el pasar del tiempo, ¿no? Con su transformación. Y efectivamente ese conjunto de necesidades, en parte, va a estar contempladas en las políticas públicas, ¿no? En ese Plan Nacional de Desarrollo. En ese Plan Nacional de Desarrollo existe ya una identificación de necesidades concretas, de problemáticas concretas que requieren en algunos casos la atención mediante servicios públicos. Y obviamente tienen que ser evaluadas con el paso del tiempo para determinar si es que ese servicio público ha sido eficiente en la práctica. Entonces, en eso nos quedamos. Vamos a continuar con nuestra clase y no nos debemos olvidar entonces, ¿sí?, de esta institución del derecho administrativo. Continuamos. Teoría de los servicios públicos. Entonces, en esa medida, debemos tener presente de que esta teoría, en cuanto tal, tiene una base. Tiene una base francesa, tiene un origen francés, propiamente dicho. Porque aquí tenemos de que, en alguna medida, el primero en estudiar de una manera minuciosa la teoría de los servicios públicos viene a ser Leon Dewitt. Leon Dewitt, con su teoría real y objetiva de los servicios públicos. Entonces, teoría real y objetiva de los servicios públicos. Noten ustedes lo siguiente. A partir de esta teoría, existe un cambio conceptual en el derecho administrativo. A partir de esta teoría, los servicios públicos van a relacionarse mucho con el quehacer del Estado. De tal manera que para algunos administrativistas consideraban que prácticamente el derecho administrativo era los servicios públicos. O sea, dada la importancia, dada la magnitud. Leon Dewitt considera que los servicios públicos como tal van a marcar la diferencia, porque considera que el Estado va a definirse a partir de los servicios públicos. El Estado
se define a partir de los servicios públicos. De tal manera de que esta definición, ¿sí?, este enfoque va a desplazar a la soberanía. Entonces el Estado se define a partir de los servicios públicos y no desde la soberanía. Tome en cuenta que la soberanía era uno de los elementos, cuando analizábamos teoría del Estado, uno de los elementos estructurales del Estado. Pero para Leon Dewey, no. El elemento fundamental, el elemento a través del cual se puede definir qué tipo de Estado es, valga la redundancia, a partir de los servicios públicos. Por lo tanto, esta visión va a redefine el derecho público. Entonces, bajo ese contexto, esta redefinición sí que nos trae una moraleja anticipada, pues una conclusión anticipada. Porque con esto, toda actividad cuyo cumplimiento debe ser asegurado y controlado por los gobernantes para el bienestar colectivo, debe ser catalogado servicio público. ¿Sí? Debe ser catalogado como servicio público. Entonces, efectivamente, toda actividad cuyo cumplimiento debe ser, ojo, y aquí ya empieza a aparecer esos elementos, y yo les decía que el Estado nunca pierde, cuyo cumplimiento debe ser regulado, debe ser vigilado, y debe ser controlado, ¿sí?, por los gobernantes, o sea, por el Estado, ¿para qué? Para satisfacer necesidades colectivas. Para satisfacer necesidades colectivas. En ese preciso momento, esa actividad se transforma en un servicio público. Es un servicio público. Un servicio público. Esa actividad va a tener una decisiva influencia, por lo tanto, en el contexto económico, en el contexto social. Cuando digo en el contexto social es porque va a tener una incidencia directa en el plano de la comunidad, como decíamos ayer, citando esos ejemplos, ¿no? Sucede que estas panaderías, pues, sí, estas panaderías nuestras deciden ponerse en huelga, la cierran, y la comunidad cuencana, y sí, caos total, ¿no? O las pollerías, o las farmacias. Entonces, dense cuenta que hay una incidencia directa, pero no solamente eso, vean ustedes qué pasaría si las casas de salud cierran, qué pasaría si es que los supermercados cierran. Son actividades vitales y por lo tanto adquieren ese membrete de servicio público que debe ser regulado, debe ser vigilado y controlado por el Estado. Por ejemplo, igual, la actividad de los supermercados, ¿no? Supermercados. ¿Es un servicio público? Claro que es un servicio público.
¿Prestado por el Estado? No. Por eso podría decirse que es un servicio público virtual, prestados por los particulares. Pero eso no quiere decir que el particular haga lo que quiere, haga lo que a bien tenga para prestar ese servicio. Tiene que prestarlo adecuadamente. Eso quiere decir que si es que yo tengo un supermercado, debo cumplir con las normas básicas, al menos, de limpieza, de sanidad, de tratamiento adecuado de los productos alimenticios, en bodega, etc. ¿Qué hace el Estado para velar de que eso se cumpla? Bueno, primero tiene que regular y decir, muy bien, si tú quieres este tipo de negocio, tienes que cumplir estos índices. Y tengo que vigilarte y controlarte. ¿Recuerdan ustedes de esos casos donde en algunos, en estos, en estos lugares de venta de comida, o sea, de productos alimenticios, empezaron a encontrar roedores? ¿Recuerdan ustedes? Y obviamente, y con fotos de los roedores y todo, terrible, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado ahí? Controló y le inició un proceso de sanción, ¿sí? Entonces, ese proceso de sanción buscaba, ¿qué? Buscaba velar por el interés colectivo, velar porque se cumpla adecuadamente la satisfacción de esa necesidad. ¿Qué necesidad? De la alimentación, pues. Figúrense, está cumpliendo un servicio público que gira en torno a qué derecho, a la alimentación, pues. Entonces, en este momento conceptual, León Dewitt marca la pauta y nosotros vamos a tomar mucho de esta teoría en el contexto constitucional nuestro, ¿no? En nuestro contexto constitucional. Acuérdense de eso. Algunas definiciones se han intentado proponer, ¿sí? Yo siempre soy partidario de que las definiciones, al menos en el tema en el plano del derecho público, es complicado, ¿sí? Porque van presentándose con el pasar del tiempo nuevos elementos que pueden enriquecer, en todo caso, esa interpretación de esa institución. Pero bueno, Agustín Gordillo, argentino, nos va a decir en parte algo interesante sobre los servicios públicos. Sobre los servicios públicos. Entonces Gordillo nos va a decir que es toda actividad realizada monopólicamente, ¿sí? Monopólicamente por el Estado, ¿sí? Toda actividad realizada monopólicamente por el Estado, por los particulares, también, ¿sí? Sujetos al control público y que en todo caso giren en torno a la satisfacción de una necesidad. De una necesidad. Pero vean ustedes, ¿qué podemos aquí encontrar de deficiente, de deficitario en este criterio que solamente nos habla del control? ¿Sí? Solamente nos está aquí hablando del control. Y ya vemos de que el Estado no solamente controla, también vigila, también regula. Y eso es importante comprender, porque de lo contrario, notarán ustedes de que los servicios públicos estarían siendo incompletos. En el marco de la teoría propuesta por León Dewitt, se puede decir de que los servicios públicos
Los servicios públicos van a avanzar conforme avance el Estado. ¿Sí? Evolucionan conforme avanza el Estado. El Estado. Por ejemplo, ahora, con lo del COVID-19, ¿no? Nos dimos cuenta a nivel mundial, no solamente en el Ecuador, nos dimos cuenta de que los servicios públicos de salud tienen serias limitaciones. ¿Sí? Tienen serias limitaciones. Porque los servicios públicos de salud se han construido sobre un enfoque de especialización médica, pero no sobre la atención primaria y preventiva. Vean ustedes. En ese contexto, cuando digo de atención médica primaria y preventiva, es la primera atención, pues, ¿no? Cuando le colocan al paciente en un estado de control, de estabilidad, le van a estabilizar al paciente, ¿no? Entonces, en alguna medida eso ha fallado a nivel mundial y ha fallado además la idea de que los estados tengan que invertir en la investigación médica para evitar eventuales pandemias. Entonces, noten ustedes, el servicio público de salud ahora tiene que evolucionar y reconocer a la investigación médica preventiva como parte de ese servicio público, ¿sí? Entonces, con el COVID se reconoce a la investigación médica como parte del servicio de salud. Es parte integrante, es parte fundamental. Por lo tanto, nosotros hemos aprendido, ¿sí? Hemos aprendido de que los servicios públicos van avanzando conforme el Estado está abocado a avanzar. Ahora mismo, vean ustedes, el Estado se ve caotizado por el servicio público de Internet. ¿Cómo garantizar a la ciudadanía el acceso universal al Internet? Porque ahora el Internet, ustedes ven, es ahora sí vital. Vital para el trabajo, vital para la educación en todos los niveles, vital inclusive muchas veces hasta para las reuniones eh, de grupos políticos, etc. Es vital. El Estado tiene que garantizarlo y tiene que avanzar. Entonces, el servicio público de Internet al que nosotros estábamos acostumbrados, sí que va a verse influido totalmente, ¿sí? Y va a tener que evolucionar automáticamente. ¿Alguna pregunta momentáneamente? ¿Está claro? Pregunto. ¿Está claro? Perfecto. Continuamos. En esta medida, tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a notar de que es importante determinar a qué se refieren las prestaciones que van a cubrir las necesidades públicas o de interés general. ¿Cuáles son o quién define esas necesidades? ¿Quién define las necesidades públicas o de interés general? ¿Quién lo define?
En ese sentido, el agente público o los agentes públicos son los encargados de esto, ¿no? El Estado. El Estado define ese conjunto, ese cúmulo de necesidades, de impacto que va a tener la sociedad y que necesitan ser satisfechas. Por lo tanto, es el Estado como tal que va a decirnos muy bien cómo encontrarnos ante un servicio público. Y nos va a decir, estamos ante un servicio público y es un servicio público cuando tenemos una actividad organizada, ¿sí? Es una actividad organizada que conduce ¿a qué? Conduce a la satisfacción de una necesidad. Debe tener un fin claro. Atender a este interés general, atender esta necesidad, desarrollar un derecho, desarrollar un sector estratégico. Existe entonces un fin claro ahí de por medio. Tiene que estar prestado de forma regular y además continuo. Debe estar prestado así. Por ejemplo, ya vamos a ver un poco el tema de la regularidad y la continuidad, pero para que ustedes vean cuándo es regular y cuándo es continuo. La continuidad se refiere a un servicio público que tiene que estar llevado a cabo, que tiene que estar prestado 24/7. El agua potable, 24/7. Su falta puede poner en riesgo a la persona. Sí, puede poner en riesgo a la persona. El servicio eléctrico, 24/7. Regular no necesariamente es 24/7. Lo regular obedece a ciertos horarios técnicos, como por ejemplo el servicio de recolección de basura. 24/7 no puede estar funcionando, pero sí que funciona bajo ciertos horarios. Entonces yo sé muy bien que tengo que sacar los desechos de mi vivienda los días martes o los días jueves, ¿sí? Porque sé bien que regularmente ese servicio se activa en esos horarios y yo saco eso para que se cumpla, ¿no? Pero el servicio tiene que estar prestado de forma regular, de forma continua, ¿sí? Igual el servicio de transporte público es regular porque yo sé muy bien en qué horarios yo voy a utilizar cierta unidad específica, como tal, ¿no? Entonces, acordarse, actividad organizada, un fin claro, la prestación regular y continua, pero además, ¿sí? Pero además, debemos nosotros tener presente que puede ser prestado, sea por el Estado, directamente, o por el particular, ¿sí? De una manera indirecta. Y como decíamos en la clase de ayer, mediante un contrato de concesión, mediante un régimen de autorización. Tomar en cuenta eso, ¿no? Acá, hacerse bajo el esquema de regulación de la vigilancia y el control. Y finalmente, sometido a un régimen especial. Sometido a un régimen especial. El régimen especial es estrictamente de derecho público, no olvidemos, ¿no? Entonces, en esa medida, aquí sí que podemos nosotros destacar de que tenemos por hoy, ¿sí? Por hoy, una noción medianamente completa, porque la noción
de Agustín Gordillo ya nos queda corta, ¿sí? Ya nos queda corta. Partimos entonces, acuérdense, partimos de una necesidad pública identificada o de un interés general que requiere atención por parte del Estado para organizar, para determinar un fin, para la prestación regular. Si es que el Estado no lo puede prestar directamente, lo presta a través de un particular, regulando, vigilando, controlando y sometido a un régimen jurídico especial muy particular, ¿sí? Muy particular. En este sentido, tomen en cuenta lo siguiente. Nosotros decimos, ¿sí?, que los servicios públicos se encuentran emergiendo nuevamente. El servicio público, ¿sí? El servicio público. Doctor, Sí, Josué. doctor, disculpe, le interrumpe. La compañera Guerrero me dice que se le ha apagado la computadora y dice que le puede dejar entrar de nuevo a la clase. A ver, déjenme verle. Jocelyn Guerrero. Sí, sí, doctor. ¿Ha tenido algún problema? ¿Se le ha apagado la compu o algo así? Me dijo. Ya, ok. Ya, doctor, muchas gracias. Perfecto. Entonces, decíamos que los servicios públicos están en crisis. Están en este rato emergiendo nuevamente. Hay un retorno. ¿Sí? Hay un retorno de esta teoría. Precisamente porque el momento de crisis, precisamente porque esta teoría tuvo que atravesar un momento de crisis, atravesó un momento de crisis. La crisis. ¿Qué tipo de crisis? La crisis de la llamada privatización. La crisis de un momento económico llamado neoliberalismo. ¿Sí? Neoliberalismo que da aquí como resultado la privatización. La privatización de los servicios públicos y obviamente prácticamente la eliminación de este concepto y de su tratamiento conceptual. Tema que lo vamos a ver entonces en la siguiente clase para seguir avanzando en la materia. ¿Alguna pregunta ahora sí con este cuadrito? ¿Alguna pregunta que se quiera Yo hacer? tengo una consulta. Sí, José. Un servicio público no necesariamente va a ser gratuito el acceso, la prestación del servicio. No, no. No necesariamente, José. La gratuidad viene dado por ciertas condiciones de orden social. ¿Sí? De orden social. Como orden social y además de voluntad política. ¿Sí? De voluntad política. Entonces, note usted que tenemos ahí un servicio público vital como es la salud, que en esa medida sería gratuito en un primer orden para garantizar que la universalidad, ¿sí? Entonces se va al Vicente Corral Moscoso y toda la cuestión. Sin embargo, el tema de los medicamentos, ese es otro cantar, ¿no? Al menos el acceso al servicio público de salud en un caso de emergencia tiene garantizada la persona hasta que le estabilicen, ¿sí?
Pero bueno, si está asegurado en el sistema del seguro social, de acuerdo, tiene garantizado. ¿Sí? Pero está pagando igual. Porque mes a mes usted va apostando. ¿Sí? Y su aporte le sirve, además, de manera solidaria, para subvencionar al seguro campesino, a más hijos o a la esposa y así sucesivamente, ¿no? Entonces va incrementando. Pero la gratuidad, propiamente dicho, es muy difícil a plenitud. Vea usted lo que se intenta hacer con el servicio público de educación, ¿sí? Pero no puede usted plantear de que solo va a ser gratuito la educación e impedir prácticamente de que las instituciones educativas privadas puedan funcionar. Aquí en nuestro modelo de Estado. Porque si es que usted se va a Europa, la regla es de que el acceso al servicio público de educación sea gratuito. Prácticamente no. Pero porque es otro modelo. Es otro modelo en el cual usted tiene que apostar y fuerte al Estado desde el punto de vista impositivo, pero los estados allá saben hacer bien, no se comen la plata. Entonces usted sabe bien de que si es que usted gana 3.000 euros, usted está tranquilo, porque el Estado le va a dar soporte de educación para sus hijos y educación en universidades europeas. Lindo, pues, ¿no? Sabe bien de que tiene la seguridad social y la atención médica de primera en los hospitales públicos de Europa. Entonces, figúrese, ya se economiza la educación de sus hijos, ya se economiza la atención médica cubierta. ¿Qué le queda a usted ya prácticamente por preocuparse? La atención de que ya de vivienda, de comida, y está ahí, pues no. Pero es un gran aporte. En Ecuador, usted sabe bien, vea los conflictos que existen con la gratuidad de la educación superior. Los conflictos. Porque no se puede sostener como nosotros lo estamos planteando. ¿Sí? No se puede, es muy difícil. El tema del agua potable, José. Vea usted, el servicio público de agua potable. Si bien es cierto, es un recurso vital, usted tiene que pagar. Usted tiene que pagar la tarifa que le impone el municipio por el acceso. Y es que eso está bien, porque si fuera gratis, oiga, prácticamente ahí sí, dijéramos, toda la gente estaría lavando los carros afuera con el agua potable. Somos así, ¿no es cierto? Entonces, como ya nos cuesta un poquito más, ya no lavamos el carro, ya le llevamos a esas lavadoras de carro. Ok, de acuerdo. Que también está mal, dicho sea de paso, pero lo hacemos así. Lo que sí, no se puede cortar el agua potable íntegramente si usted no paga, porque el Estado le tiene que garantizar el mínimo vital. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿no? El mínimo vital, determinado por la Organización Panamericana de la Salud. Eso es otra cosa. Pero el Estado no le debe de garantizar, ya es gratis el agua, ocupe nomás lo que quiere. Entonces, ahí sí que habrá gente que se haga una piscina y le llene la piscina todos los días. ¿No es cierto? Y no está bien. Necesita algo para, en alguna medida, poder cubrir ciertos gastos que le genera ese servicio público. Porque de lo contrario, el Estado tendría que hacerse cargo de todo, y eso es imposible. Eso sí que es imposible. El sistema vial es un servicio público, ¿cierto? Pero el Estado ya construyó las vías. ¿Cree usted que de ahí en adelante puede hacerse cargo de la administración vial, o sea, del mantenimiento de las vías para eternas memorias? Imposible. Imposible. Tiene que apoyarse ahí sí ya con la empresa privada para que al menos administre y bueno, por un pago específico de uso de la vía con un peaje, muy bien, me tienen la vía, pero al pelos. Y yo utilizo los recursos públicos, ya no pues en el mantenimiento, sino en otras cosas.
Entonces, hablar a veces de la extrema gratuidad es a veces muy, muy difícil en el modelo de Estado que tenemos nosotros. Ojo, sí, que es medio caótico. ¿Estamos, José? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, jóvenes, con eso terminamos esta partecita. Nos vemos el día de mañana. Ah, no, en la siguiente clase. Sí, en la siguiente clase. Yo ya les voy a subir este video y el cuadro y continuamos así, en este sentido. Irán a retirar las